Entonces, solo para completar el tema de la línea de influencia, puntos importantes que hay que tomar en consideración de este lado, ¿sí? Digamos que cuando nosotros vamos a estar revisando precisamente la distribución de un camión dentro de una viga, mucho dependerá de la longitud que esta viga pueda llegar a tener. Bueno, eso para empezar. Segundo, de que cuando nosotros tenemos un, un camión específicamente, en este caso pues un HL93, pasan varios temas. Primero, lo que vamos a tener es de que, si ustedes se recordarán, vamos a ver aquí si tengo a la mano el libro de texto, si no pues lo buscamos aquí rapidito. Ustedes, bueno, se recordarán que el HL93, pues lo que nosotros hacemos es tratar de demostrar pues el escenario más crítico que podemos conseguir. En el capítulo 2, muy bien, entonces les decía, en el capítulo número 2 específicamente vamos a revisar el tema de las cargas, ¿sí? Justamente acá tenemos el estándar que nosotros vamos utilizando, es un camión HL93. Este viene definido en AASHTO como probablemente el camión más crítico, más sus variaciones y combinaciones. Y con esto vamos a definir precisamente qué escenario puede ser de los puntos más críticos, pero ojo que, miren, y aquí viene un punto importante. Si el camión más pesado que nosotros esperamos en un puente cuando es de categoría importante, eh, tenemos específicamente que revisar que, digamos, saquemos aquí el número a grosso modo, hablamos de 4.27 metros. Bueno, asumamos, perdón, aquí me confundí, 4.27 por los 2 metros. Como mínimo, el puente debería de tener más de 8.54 metros para que exactamente entren los tres ejes. Porque recuérdense que la separación entre el segundo eje y el eje trasero eh, debería de estar justamente en, lo mínimo que causaría el escenario más pesimista porque, a ver, si nosotros tenemos una carga, ¿qué les digo? 3.63, sacamos todas las verticales, tenemos la carga frontal del primer eje a 3.63 más los 14.52 más los 14.52 de este último eje trasero, pues debería de darnos 32.67 toneladas. ¿Sí? Entonces, em, lo que nosotros debemos de identificar es que esto puede causar un escenario tan complicado en un puente menor a, perdón, de mayor longitud, porque precisamente la distribución de estas tres cargas va a causar un efecto desfavorable. Ahora bien, aquí para verlo un poco más esquemático o sencillo, tenemos este escenario, ¿sí? El camión de diseño que está representado aquí como un diagrama de cargas, así bastante sencillito, más simplificado, tenemos carga frontal de 363, aquí se me fue un numerito,
1452 y 1452, ¿no? Em, Esto, pues nuevamente resulta un total en cargas verticales de 3263. Si nosotros hacemos ¿qué es lo que vamos a tener? Pues haciendo una sumatoria de momentos, una sumatoria de cargas verticales, lo que podemos determinar es de que ponderando justamente, a ver, el equilibrio de estas cargas a través de una sumatoria de momentos. A ver, si nosotros tratamos de identificar aquí que el centroide de las cargas, pues bueno, si fuera la primera carga de 3.6 un equivalente a 14.5, es de esperarse que la reacción total o el centroide esté pues al centro, ¿no? Pero si en este caso no pasa esto, justamente nosotros identificamos que al momento de que ponemos en nuestro punto pivote justamente aquí al centro, ¿sí? Vamos a tener siempre por la regla de la mano derecha el brazo de 427 por 3.6 como positivos, ¿sí? Luego x' menos r, que digamos lo vamos a pasar al otro lado, a sumar. Y por último, siempre regla de la mano derecha, un valor de 427 por 14.5. Esto nos ayuda a despejar justamente este valor. Ahora bien, aquí pasa algo, ¿sí? Aquí pasa algo muy importante. Cuando nosotros identificamos este valor, quiere decir de que el centroide teórico de la reacción total debería estar ubicado a esta distancia del centro, 1,43 m aproximadamente. El teorema de Barré indica que esto se mira normalmente en análisis estructural, pero así resumidas cuentas o para refrescar o por si no lo habíamos ubicado, es de que la máxima solicitación en la sección va a estar ubicada donde se ubique el segundo eje del camión, ¿sí? Entonces, vamos a ver. A este punto, si nosotros aplicamos el teorema, nos indica que pues esta distancia hay que dividirla en dos, ¿sí? Nos da este resultado. Esta distancia X va a ser medida del centro del claro hacia el segundo eje del camión. Por eso es de que se le pone el signo negativo, aunque esta ya haya salido negativa, se nos vuelve un positivo. Razón por la cual aquí sí obtenemos un valor de izquierda a derecha, o sea, un positivo. Luego, así como ustedes hacían, se recordarán o resolvían eh, vamos a tener que hacer una sección de las vigas, ¿sí? La primera es de que nosotros vamos a tener siempre una carga frontal o del cabezal, una primer carga de los 14.5 y una tercera que va a estar a una distancia de 2 que es variable, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer nuestro X', que nos produce aquí en gris una resultante total. Por favor. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a determinar acá que la D2 es posible que varíe,
¿Por qué puede variar? Precisamente porque cuando hablamos de la norma nos dice que la D2 tiene un límite inicial y un límite final. Puede esta distancia estar contenida entre 4,27 hasta 9,14, más lo que varía ahí. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos este punto, a nivel esquemático ya lo trasladamos en este sentido. Y por lo menos para las cargas tenemos que revisar lo siguiente. ¿Qué pasará si yo ubico justamente esta primer carga en el apoyo? Lo que va a pasar es de que se van a anular y me deja de contar como una carga. Por lo tanto, yo sé que está 427 la segunda carga, que es precisamente la de 14,5, y lo que voy a hacer es una pequeña variación, un par de centímetros, podría ser un centímetro, y no pasa nada, pero tiene que haber una ligera variación y no tener alineada los 3,6 respecto a la reacción. Esta reacción se obtiene con esta primera variación y sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, ¿sí? Y cuando realizamos una sumatoria de momentos, ¿verdad? Ustedes ponen aquí el pivote, por ejemplo, y bueno, regla de la mano derecha tenemos una primera reacción negativa, menos 3,6 toneladas por 2 centímetros, menos 14,5 por 4,29, ¿sí? Recuerden que lo valemos 2 centímetros. Una nueva negativa que sería 14,5 por 4,29 más los 4,27. Y de último, una última positiva que sería la reacción en el punto B por la distancia de los 10 metros. ¿Sí? Bueno, para no hacerles muy larga la historia, esta sumatoria de momentos me devuelve una reacción de 13,99. Que digamos aquí, pues como es algo de sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, se ha omitido. Lo importante es la reacción. Cuando ya tenemos la reacción, vamos a realizar un corte. Ese primer corte lo que busca es generar algo que se llama un equilibrio a través de los cortes o de las secciones. ¿Sí? Esto se hacía en estática o en análisis estructural, a lo mejor. Cuando ustedes tenían una viga, podían seccionar cortándola justo donde había una carga y esto les ayudaba a resolver o a reducir la cantidad de incógnitas en sus ecuaciones. O por ejemplo, cuando resolvían armaduras a través del método de las secciones. La misma historia. ¿Sí? Un pequeño refresh, recordándoles un poquito aquí. ¿Qué hago? Pues corto justamente donde está la carga y para mantener el equilibrio de mi primera porción de viga más la segunda porción, lo que hago es de que aquí voy a generar un esfuerzo interno o una fuerza interna para mantener el equilibrio para la izquierda y tanto para la derecha. Que si las sumase, pues se restaría. De eso se trata de hacer secciones. Como que si nunca hubiesen pasado. Entonces tengo mi reacción en el punto A, tengo mi momento en el punto 2, que es justamente aquí donde está la carga, pero como este es mi nuevo pivote, esta carga no genera nada. Por lo tanto, tengo solamente tres cargas. Primero, 13,99 de la reacción a 2 centímetros del borde, porque pudo haber sido 1 centímetro. Esto es aleatorio, ustedes lo pueden hacer. Lo importante es de que les genere aquí un valor. Variamos 2 centímetros y tenemos 3,6 toneladas. Luego sigo avanzando, no tengo cargas hasta llegar a este punto y tengo una fuerza interna que es MP sub 2. Si ustedes despejan, obtendrán que el valor de MP sub 2 es de 44,65 toneladas metro. El mismo caso se realiza para el tándem de diseño. El tándem de diseño ustedes lo encontrarán justamente aquí abajito, tándem de diseño. Y aparte hay un carril de una carga de carril de diseño. Varios temas que ver ahí. Primero, el tándem de diseño es un remolque o un tándem o un semirremolque adicional, dependiendo cómo lo conozcamos en nuestra área. Pero lo importante es de que tendremos justamente una nueva carga con menor separación. ¿Sí?
Entonces, aquí tendremos varios temas. Primero, es una carga relativamente pesada con poca separación, obviamente, ¿sí? Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es el mismo procedimiento. eh, y con esto vamos a tener que revisar el mismo escenario que vimos hace un momento para el puente grande. A ver. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento, ubicamos la carga R, hacemos una sumatoria de momentos, una sumatoria de fuerzas en Y, obtendremos los mismos puntos, que sería una reacción en el punto A y una reacción en el punto B. A este caso, primero, tenemos que reacciones verticales son 2 veces 11.34 por 2. Bueno, 34 por 2. Pero aquí pasa algo importante. Generalmente, por el sentido de circulación y a través de... Bueno, sí, por el sentido de circulación, es muy poco probable que justamente cuando la carga de la llanta primera empiece a pasar el center line, la línea central, justamente aquí ya empezamos a analizar qué va a suceder con em, el posicionamiento de la reacción completa, que sería el valor de R. De ser así, justamente aplicamos lo mismo que vimos acá. Yo sé que esto es ¿cómo se llama esto? Un concepto nuevo, ¿verdad? Pero siempre lo que tenemos que hacer es encontrar la posición a partir de esa excentricidad de carga o ese X', lo dividimos en dos y eso es lo que sucede en este caso. Si la variación era de 60 centímetros, la dividimos dentro de 2 y ahí posicionamos la línea central. ¿El 60 centímetros de dónde salió? De la mitad de 1.20. Entonces se dan cuenta que hay que dividir 4 veces y ahí ya nosotros posicionamos nuestro centroide. Desfasamos el primer eje y el centroide, ese sí va a estar a los 60 centímetros, que es esta cota principal que aparece acá. Bueno. Luego, esto nos indica que la ubicación más crítica del valor de R va a ser cuando el primer eje, o bueno, la resultante, se encuentre a 5.30, que serían estos 5 metros más los 0.30 de desfase en este punto. Cuando ya hacemos nosotros la sumatoria de fuerzas verticales, la sumatoria de momentos, obtenemos que vamos a tener un MP sub 1, que sería el de 4.7, por la reacción vertical, se hace de la misma manera que hicimos aquí, o sea, hacemos una sumatoria de momentos, tenemos los valores de 11.34, etcétera, etcétera, reacciones, sumatoria de momentos, y obtenemos que la reacción es de 10.66, punto que también aquí se ha omitido para no saturar este documento. Cuando nosotros encontramos y hacemos una sección justamente donde aparece la primer carga, obtenemos ese valor de MP sub 1. Bueno, ¿y por qué nosotros fuimos obteniendo estos diferentes valores de MP? Cuando ustedes ya realizan una superposición de los diferentes momentos en las diferentes posiciones del vehículo circulando a lo largo del puente, obtenemos algo muy parecido a esto. Prácticamente se vuelve un envolvente de los momentos más críticos en todas las diferentes posiciones del camión, que a la larga se vuelven diferenciales y por eso forma esta geometría donde digamos nos
nos indica que vamos a tener unos valores más críticos en función a dónde estemos parados con el camino. A esto, jóvenes, se les llama línea de influencia. Prácticamente entonces, la línea de influencia es aquella que englobará o será la envolvente de todos los diferentes momentos en las diferentes posiciones del camino. Al igual que cuando ustedes graficaban o se recordarán de graficar funciones de las integrales, mucho tendrá que ver con la finura, perdón, o la fineza, sí, de qué tan gruesos van a ser los diferenciales, pero a la larga, cada, cada cierta posición del vehículo nos genera un valor. Nos genera un valor cuando el vehículo va empezando a circular, conforme va avanzando. Y bueno, sí, es una viga simplemente apoyada, por lo tanto, es de esperarse que en el centro, justamente, nosotros vayamos a tener la mayor reacción. ¿Ok? Y a esto se le conoce nuevamente como línea de influencia. Muy bien. Consulto, ¿alguien alguna duda de este punto de líneas de influencia?